Bueno, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a empezar con el tema que continúa la cátedra, ¿ya? Radiología aplicada a la endodoncia. Como sabemos, bueno, pues el doctor William Conrad Röntgen es el que ha inventado los rayos X y gracias a ese descubrimiento, bueno, pues ha ayudado mucho, ¿no? A poder guiarnos en las patologías que han ido apareciendo. En nuestro caso, por ejemplo, en endodoncia, bueno, pues sirve de mucho, ¿no? Una radiografía. Sin una radiografía nosotros no podríamos hacer un tratamiento endodóntico, ¿no? Como en muchos cursos siempre les voy hablando que es como estar haciendo a ciegas un tratamiento endodóntico. Es por eso que nosotros siempre tenemos que contar con una buena radiografía. El doctor Frederick Otto Volkow, ¿no? Que ha conseguido tomar la primera radiografía dental, ¿no? Está ahí en la historia. El doctor William Collins es el que ha inventado el primer aparato en miniatura de rayos X. El doctor Edmund Wells, ¿no? Que, bueno, pues, gracias a él ha hecho el uso de rayos X para estudiar los conductos radiculares obturados con alambres de plomo, ¿no? Viendo esta historia, bueno, como ha ido haciendo uso, ¿no? De los rayos X. Y obviamente, pues en la actualidad tenemos ya equipos modernos que nos van ayudando mucho, ¿no? Sabemos que con una buena radiografía, bien tomada, bien angulada, bien procesada, bueno, pues podemos sacarle mucha información, ¿no? Podemos ver si el conducto es amplio, si la cámara pulpar tiene algún contenido de alguna calcificación, ¿no? Alguna curvatura que se pueda presentar, ¿no? Entonces nos va guiando esta radiografía, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que la radiografía es un complemento del examen clínico, no es un sustituto de él, ¿no? La radiografía nos va a sugerir, nunca nos va a determinar una patología. Como se indica, es un complemento más, ¿no? Que nos ayuda a llegar a un buen diagnóstico. Nosotros con nuestro examen clínico vamos a llegar a ese diagnóstico correcto. Una radiografía da una imagen bidimensional de un objeto tridimensional, ¿no? A veces nosotros queremos ver, ¿no? Con una radiografía nos muestran y ahí, doctor, mire, este es el caso, y allá están queriendo planificar con una radiografía donde, bueno, pues obviamente pues nos va a dar esta imagen bidimensional. Pero bueno, pues tenemos que nosotros siempre tener el concepto de que es un objeto tridimensional que hemos sacado, entonces no va a ser del todo fiable esta radiografía, ¿no? Entonces tenemos que también tener claro ese concepto. Una película radiográfica entonces va a ser, ¿no? El receptor final de la información radiográfica, ¿ya? Que es de mucha utilidad en endodoncia realmente. ¿Cómo está compuesto una película radiográfica? Y ahí está, ¿no? En el dibujito vemos, ¿no? La base de la película, la capa adhesiva, la emulsión y la capa protectora. Está la base de la película, que es de un poliéster transparente, ¿no? Transparente medio azulado, más o menos es. Hay una capa adhesiva para que se vaya pegando la emulsión, ¿no? Donde va a estar contenido, ¿no? Los haluros de plata, ¿no? En esa emulsión va a estar los haluros de plata que, bueno, pues por la fotosensibilización se van a ir activando estos haluros y, bueno, ahí se va a ir creando la imagen radiográfica. Está la gelatina que permite tener dispersos los cristales de haluros de plata.
Ahí están los halos de plata y la capa protectora, ¿no? Que obviamente, pues, entre empresa y empresa va diferenciándose un poco y le van poniendo algunos aditamentos también. Nosotros en la clínica vemos así, ¿no? Vemos el papel negro envuelto de la película, que está acá, es la película, ¿no? Sencilla o doble, el punto grabado en una de las esquinas donde, bueno, nos va indicando, ¿no? En qué posición tenemos que nosotros colocar en el paciente en la película radiográfica, ¿no? Ahora también vamos a encontrar la hoja de plomo que protege la película contra la radiación retrógrada, evitando la niebla, reduciendo la exposición al paciente y le da también cuerpo al paquete. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de esta hoja de plomo, ¿no? Y después en la parte externa está la envoltura que es de vinilo, que sella la película, el papel negro protector y la hoja de plomo, ¿no? Entonces así está compuesto, nosotros así lo vemos, ¿no? Si vemos en cuanto al grosor de la película, bueno, pues acá nos indica, ¿no? La base va a medir 0.18 milímetros y la emulsión una micra, ¿no? En ambos lados. Ahí está. Y sabemos que en la emulsión están los haluros de plata. ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo se hace este proceso para que nosotros tengamos, se tenga la radiografía, ¿no? Nosotros tenemos una imagen latente, es decir, bueno, pues la película está, le hemos apuntado con los rayos X y se ha formado una imagen latente, donde obviamente no va a haber imagen, ¿no? No vamos a poder ver esos haluros de plata sensibilizados, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir al cuarto oscuro, ¿no? En el cuarto oscuro nosotros colocamos en la solución reveladora, ¿no? Y dependiendo si es nueva o no es nueva estos líquidos, se va poniendo 1 minuto, 2, hasta 3 minutos en algunos casos, ¿ya? Después se enjuaga bien, ¿no? Se enjuaga bien para que retirar esa solución reveladora y después tenemos que ponerlo, ¿no? En la solución fijadora, en el fijador, ¿ya? Para que estos haluros de plata ya sensibilizados, ya se va viendo ya una imagen, tienes que fijarlo para que no se vaya dañando la película, ¿ya? Después de eso, igual, obviamente, enjuagamos de nuevo, ¿no? Lavamos bien con agua y después se seca la película, ¿no? Para que no se vaya dañando, no se vaya rayando. Es importante hacer esto, ¿no? Muchos en la clínica, por ejemplo, a veces, por el apuro, a veces, tal vez nos están mostrando películas mojadas, ¿no? No está bien. Hay que secarlas, estas radiografías. Y después ya, ahí ya tenemos la imagen visible, ¿no? Que es, bueno, por la radiografía ahí que vemos, ¿no? Así como se va haciendo el procedimiento. Y nosotros, obviamente, en la clínica lo vamos a hacer también, ¿no? Cuando ya volvamos a la clínica, vamos a hacer esta, ¿ya? Ahora, ¿no? Esta imagen visible, bueno, pues va a tener, ¿no? Partes oscuras y partes claras, ¿no? Áreas blancas, negras y grises, ¿no? Nosotros en radiología, ¿cómo los llamamos? Las partes negras las llamamos radiolúcido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se forma esto? ¿No? Es aquella que permite el paso fácil de los rayos X, ¿no? No había ninguna estructura, ha dejado que se vaya fotosensibilizando esta luz de plata y por eso se ha vuelto negro esta parte, ¿no? Deja que más rayos alcancen la película, hay más cristales de plata expuestas y con energía en la emulsión, ¿no? Por eso se vuelve negro, ¿no? Ahora la parte gris, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar en radiología radio opaco, es aquella que resiste el paso de los
rayos X, ¿no? Por eso que acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, el esmalte no ha dejado pasar muchos rayos X, entonces se ve un poco más claro, la dentina es un poco menos, y bueno, la pulpa, ¿no?, ha permitido pasar un poco más los rayos X, por eso que se va formando esta imagen, ¿no? Restringe o limita la cantidad de rayos X que llega a la película, ¿no? Es por eso que se forma eso, ¿no? No se expone las cristales de plata en la emulsión, ¿no? Acá, por ejemplo, esta amalgama, ¿no?, no ha permitido que pase. Acá no se ha fotosensibilizado los haluros de plata, entonces por eso se ha formado una imagen, la de opaca, ¿no?, clara. Los pasos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el procedimiento, no? Mire, para que vayamos entendiendo bien esto, nosotros compramos la película y en la película está, ¿no?, la emulsión que está ahí, los haluros de plata, ¿no? Los haluros de plata, ¿no? Ahí está la película vídeo, ¿no? Nosotros lo fotosensibilizamos con los rayos X, ¿no? Exponemos a los rayos X y bueno, pues ya la película expuesta ya se está fotosensibilizando, ¿no?, algunas partículas de los haluros de plata, ¿no? Hacemos el revelado y ahí ya vemos con más claridad, ¿no?, esta fotosensibilización que ha pasado, ¿no? Y una vez revelado, nosotros tenemos que fijar esto, ¿no? Aquí ya vemos ya los haluros de plata sensibilizados, ya se ve, ¿no?, ya va a ir formando una imagen y nosotros tenemos que ir fijando eso para que no se vaya arruinando nuestra película y nos pueda dar un buen dato, ¿no? Así como va pasando, ¿no?, este procedimiento. Ahora, las soluciones reveladoras tienen sus componentes. Acá, por ejemplo, vemos el agente revelador, que es la hidroquinona, el conservador del sulfito de sodio, el acelerador del carbonato de sodio, y el astringente o agente descriptivo, el bromuro de potasio. De la solución fijadora tenemos al agente fijador, el sulfito de sodio, el conservador sulfito de sodio, el agente endurecedor, el alambre de potasio, el acidificador, el ácido acético. Cada uno va a cumplir alguna función en este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el agente revelador, ya hablando del líquido revelador, causa la reducción química de los cristales de haluros de plata expuestos a plata ennegrecida. Eso hace este agente revelador. El conservador del sulfito de sodio es un antioxidante cuya función consiste en evitar que la solución se oxide y extiende el periodo útil de los químicos. Por eso pone este sulfito de sodio. El acelerador a veces tarda mucho en acelerar la persona. Ponen este carbonato de sodio. Este alcalino se usa para acelerar y activar los agentes anteriores que solo funcionan en ambiente alcalino. El restringente, el bromuro de potasio, controla el revelador y evita que la imagen se vea nublosa, gris y borrosa, sin contraste ni calidad diagnóstica. Entonces, cada componente tiene su función, y como lo van fabricando, ¿no?, las empresas. Ahora también nos indican que si nosotros aumentamos la temperatura, se va reduciendo el tiempo de revelado. Vemos, ¿no? El tiempo de revelador viene a los 65, a los 16.5 grados centígrados, 6 minutos, ¿no? Cuando vas aumentando, vas reduciendo más y más. Mira, a 26.5 grados centígrados, 2.5 minutos. El tiempo, ¿no? Y que nos indica que más o menos es el doble, ¿no?, del revelador, tiene que estar un tiempo, y el doble en el fijador, ¿no? Ahí está. Entonces, eso también tenemos que saberlo, ¿no? Ahora, en cuanto al tamaño, existen estos cinco tamaños, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4.
El 0, por ejemplo, es el más pequeño, está disponible para los niños, ¿no? El 1 se utiliza principalmente para examinar los dientes anteriores de adultos. El 2, bueno, es un estándar que siempre nosotros lo utilizamos, esta película, la número 2, ¿no? Se utiliza para examinar dientes anteriores y posteriores en adultos, ¿no? Y el tamaño 3, ¿no? Es un poco más larga y más angosta y se utiliza únicamente para hacer la técnica de aleta de mordida, ¿no? Mayormente en periodontia, ¿no? Y el número 4 es una película que se utiliza para abarcar grandes áreas de los maxilares y mandíbulas, ¿no? Las radiografías oclusales, ¿no? Entonces, el número 4 nosotros la utilizamos en esos casos, ¿no? Ahora, existen películas que, bueno, pues se revelan más rápido, otras que tardan más. Entonces, aquí está, ¿no? La clasificación está clasificada en A, B, C, D, E, F. La más lenta es del grupo A. Cada grupo subsiguiente es casi el doble de rápido que el anterior. Entonces, la, si ustedes se compran el A, obviamente van a tardar en el procesamiento. El A y el B son más lentas. El C tiene una velocidad intermedia y el D son las rápidas y con mayor frecuencia. Bueno, esa es la que más se fabrica. Ustedes van a comercio, bueno, van a encontrar mayormente del grupo D. Ahí está el equipo de rayos X, ¿no? Ahí nos está mostrando, ¿no? El cuadro de mando, de ahí lo podemos prender y ahí podemos ir graduando el tiempo de exposición. Este es el brazo, la cabeza radiógena, ¿no? Que obviamente está lleno de aceite, nos indican en la parte inferior, el goniómetro que nos sirve para ir calculando la angulación de cada toma, de cada pieza dentaria. Esta es la ampolla, ¿no? Que tienen por dentro, ¿no? Un tubo al vacío, ¿no? Y bueno, pues que aquí se va a ir produciendo, ¿no? Los rayos X, ¿no? El ánodo va a tocar en el cátodo y el cátodo es esta plantilla que, bueno, va a ir produciendo los rayos X y se va a producir, ¿no? Nosotros en endodoncia tenemos que ver cuatro características, ¿ya? La densidad, el contraste, el dibujo y la fidelidad de la imagen, ¿no? Estas cuatro cosas tenemos que nosotros ir notando en nuestra radiografía para que podamos utilizarla en la endodoncia. La densidad, ¿a qué se refiere la densidad? ¿No? Es el grado total de oscurecimiento de una película radiográfica, ¿no? Más oscuro, más claro. Entonces, estamos hablando de la densidad, ¿ya? Tenemos datos de 0,3 son muy claras y 2 son muy oscuras. Entonces, en ese rango nosotros vamos a ir viendo la densidad, ¿ya? Está una función normal, una subexpuesta, una sobreexpuesta, ¿no? En sí, esta sería la normal, ¿no? Subexpuesta, sobreexpuesta, más oscura, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué factores influyen en esto de la densidad, no? Nos dicen que, bueno, pues, por el número de fotones absorbidos por la emulsión de la película, ¿no? Los factores de exposición que aumentan estos fotones son el miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo de exposición, ¿no? Entonces, obviamente nosotros en la actualidad tenemos ya los digitales que ya están programados, ¿no? En este, ya nosotros ya no tenemos que ir calculando el kilovoltaje, el miliamperaje, ¿no? Ya ponemos el tiempo de exposición y ya automáticamente se ve el kilovoltaje y el miliamperaje. Eh, Cuando se utilizan los mismos valores en pacientes adultos, niños y pacientes edéntulos, ¿no? En el equipo radiológico, bueno, tiene, ¿no? Para pacientes niños, para pacientes adultos y para pacientes edéntulos. Nosotros tenemos que ir grabando eso para que
se vaya colocando automáticamente en el grado para poder tomar la radiografía en determinado paciente. También influye en el proceso de la película, ¿no? El tiempo prolongado del revelado, por ejemplo. Tenemos que estar atentos, a ver, lo dejamos mucho tiempo, obviamente ahí va a aumentar la densidad, se va a volver más negro, ¿no? La temperatura elevada de los líquidos, como les había dicho, ¿no? Nosotros, para acelerar el tiempo de revelado, lo calentamos el líquido, pero eso es más rápido, entonces a veces ya salen bien negros, no nos sirve bien, tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? Poca dilución de los líquidos, a veces algunos lo alargan el líquido, entonces ahí también va variando esto de la densidad, ¿no? El contraste, ¿no? El contraste, ¿de qué se refiere el contraste, no? Es la diferencia de escala de grises correspondientes a los diversos índices de absorción. Aquí vemos el contraste, ¿no? Sabemos diferentes escalas de grises. A eso se refiere este contraste, ¿no? Usted dice que está afectado por el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿no? Estoy en esto del contraste, ¿no? Y bueno, pues en escala larga y escala corta. Así se va hablando en cuanto al contraste, ¿ya? El dibujo, ¿no? Una radiografía tiene que estar bien contorneada, ¿no? Para que nosotros podamos utilizarla bien, se ve bien. Bien acá se ve bien el esmalte, la dentina y la pulpa, ¿no? La pulpa, obviamente, vamos a ver el conducto radicular y aquí nos va a ir mostrando. Acá, por ejemplo, vemos doble conducto, ¿verdad? Entonces, nos ayuda mucho que tenga un buen dibujo la radiografía, ¿no? Al mayor grado o menor nitidez, a eso se refiere esto del dibujo, ¿no? Y la fidelidad de la imagen. Tiene que haber una relación semejante de la persona, ¿no? No tiene que ser ni muy elongada ni muy esforzada, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta nosotros, porque digamos, si tomamos un esfuerzo y bueno, pues podemos suponer que estamos haciendo con esa radiografía, entonces ahí vamos a ir fallando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir tomando en cuenta esto, ¿no? El número de radiografías y la angulación que vamos a utilizar, ¿no? En cuanto al número, sabemos que nosotros utilizamos 5 radiografías en un tratamiento endodóntico. Realizamos un diagnóstico, ¿no? Una radiografía de diagnóstico, una radiografía de conductometría, una radiografía de conometría, una de penacho y una postoperatoria, ¿no? Cada radiografía es importante, ¿no? Tanto aquí en el diagnóstico, nosotros, como les indicaba, necesitamos saber, ¿no? ¿Qué posición tienen los conductos, ¿no? Hay 2, 3, 4 conductos, ¿no? O es único, ¿no? Para la cámara, como es estrecha, es amplia, la cámara amplia, es un poco más estrecha, entonces nos ayuda a hacer, ¿no? Nos ayuda a ir determinando un diagnóstico, ¿ya? La conductometría, ¿no? La longitud de trabajo, ¿no? Entonces, con el aparato que tenemos, con el localizador foraminal, vamos a detener una medida, ¿no? Y vamos a comprobar con la radiografía de conductometría, ¿no? Importante esta radiografía, ¿no? Ahora hemos hecho la conformación del conducto radicular, ¿no? Estamos para hacer la obturación. Entonces probamos los conos, ¿no? En algunos casos no contamos con conos de gutapercha estandarizados. Entonces, ahí vamos fallando, ¿no? No llega nuestra longitud de trabajo, nuestro cono de gutapercha. Por eso es importante tener esta radiografía. A veces se nos dobla la punta del cono, entonces ahí estamos ya subobturando el conducto radicular. El de penacho, a veces hemos obturado, hemos hecho la condensación lateral, ¿no? Nos ha ido el cono del tapete. ¿Cómo nos damos cuenta? Con una radiografía de penacho.
podemos ir jalando un poco el cono y bueno, pues vamos mejorando la obturación. Obviamente después una posoperatoria, que es importante esto, para saber si hemos obturado con los límites adecuados. Para comprobar si existe algún otro conducto, suele precisarse más de una salida perimetral. Y aquí están las diferentes angulaciones que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros primero sacamos una ortoradial, ¿no? Pero para ser un poco más finitos, hacemos una mesoradial y una distoradial. Y nos damos cuenta, ¿no? Que hay un conducto accesorio, o tal vez nos hemos pasado, ¿no? Como es una imagen bidimensional, entonces estas angulaciones nos sirven para que nosotros podamos ir viendo todas esas situaciones. La ortoradial nos va a ayudar en el trayecto del conducto. Vamos a ver las radiolucidez dentarias, caries de absorción, se va a ver curvaturas de las raíces en sentido mesio-distal, posición y características del foramen apical. También nos va a dar esa información esta ortoradial. Existencia de radiolucideces periradiculares, ¿no? Eso nos va a dar esta ortoradial. Y las mesoradiales y las distoradiales nos va a ayudar en ver, ¿no?, el número de raíces presentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en una ortoradial está superpuesta el conducto radicular, y aquí con estas angulaciones vamos a desplazar eso y vamos a ir viendo, ¿no?, el número de conductos presentes, ¿no?, posibles curvaturas en sentido vestíbulo bucal, ¿no?, que nos va a dar esta ortoradial. Es importante que nosotros veamos, ¿no?, estas angulaciones, ¿no? A veces para ser un poco más finito, tenemos que hacer, ¿no?, una ortoradial y una mesoradial. Vemos, comparamos, estamos bien, estamos dentro de los parámetros, entonces estamos bien en el tratamiento endodontico. Ahora, mucho se ha mostrado esta radiografía, ¿no? Por años, en cursos, en eventos científicos, se muestra y dice, ¿no? Esta obturación está buena, estará aceptable, ¿no?, ver esto. Y nos preguntamos, ¿no? Parece que está bien, ¿no? Estamos al límite, no se ha sobrepasado más allá, entonces estamos bien, ¿no? Muchos indican, ¿no? Pero cuando vemos esta situación, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la longitud de trabajo nunca va a ser igual que la longitud de, ¿no?, del ápice anatómico. Este sería el ápice anatómico, y la longitud de trabajo sería hasta acá, ¿no? Entonces, pasado, porque querer ver una radiografía así, nos hemos pasado y ahí vamos a tener el problema con el paciente, va a sentir el paciente esta situación. Entonces, tenemos que ver también nosotros eso. Sabemos que nunca va a terminar en el ápice anatómico un conducto radicular. En el paso del tiempo, ¿no?, se va a ir alargando más esta distancia por la posición de cemento que pasa, ¿no? A las técnicas que utilizamos es la técnica de paralelismo, de cono largo, ¿no?, y utilizamos algunos dispositivos para esta técnica, y la técnica de la bisectriz o de cono corto. Que sacamos una media, ¿no?, entre la película y el eje longitudinal del diente, ahí sacamos la bisectriz y ahí apuntamos de forma paralela a esta bisectriz, ¿no? Ahí está descrito. Ahora acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, la diferencia entre la técnica de paralelismo y de la bisectriz, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de la paralela, la colocación de la película incomoda al paciente, ¿no?, por el dispositivo que ponemos, ¿no? En la bisectriz, bueno, la colocación de la película es menos incómoda, porque lo adecuamos de acuerdo a la característica de la boca del paciente, ¿no? En la paralela va a haber menos distorsión, porque va a estar más, ¿no?, más recta la película, mientras en la bisectriz va a haber más distorsión, ¿no?, porque las particularidades que tiene cada cavidad bucal es diferente, entonces llega a ir
no va a estar tan recta la película, entonces ahí va a ir habiendo la distorsión, ¿no? En la de paralelismo, mayor dificultad con el dique de UNE colocado, ¿no? Es un poco incómodo con el dispositivo más, un poco incómodo, ¿no? En algunos dispositivos hay para endodoncia, entonces esas tendríamos que comprarnos, ¿no? En la técnica de bisectriz es un poco más fácil con el dique de goma. La técnica de paralelismo es más fácil desde el producto porque con el dispositivo nosotros podemos, ¿no?, hacer la misma angulación. Y en la de la bisectriz obviamente no podemos hacer eso, ¿no? Se requiere de un aparato colocado de la película, obviamente los dispositivos para la técnica del paralelismo, es importante que tengamos eso. Y en la bisectriz no necesitamos esos aparatos, ¿no? Los cortes del cono son raros, ¿no? En la técnica del paralelismo. Y en la bisectriz los cortes de cono son más frecuentes, ¿no? Vemos sin ápices, sin coronas, entonces ahí vamos teniendo esa dificultad, ¿no? En la técnica del paralelismo, la aposis cigomática se aprecia sobre los ápices normalmente, ¿no? En la técnica de bisectriz podemos ir angulando un poquito menos, ¿no? Podemos hacer variar la angulación vertical y ahí, ¿no?, podemos subir esa parte y ahí se puede ver los ápices de los premolares y los molares. Entonces, tiene sus pros y sus contras cada técnica. Entonces, nosotros a veces las dos utilizamos. Cuando no se puede con la técnica de paralelismo, utilizamos la técnica de bisectriz, ¿no? Ahí están los dispositivos que necesitamos, ¿no? Obviamente la protección es importante, ¿no? Tenemos que protegernos bien. Estos chalecos de plomo, ¿no?, que para las manos, para las muñecas, ¿no?, para las partes nobles también tenemos, ¿no?, polleras. Entonces, tenemos que ser también responsables, ¿no? Porque al final, una acumulación de rayos X constante, digamos, unos 30 años, obviamente te irá afectando, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se usa el plomo para proteger de los rayos X? ¿Por qué no podríamos utilizar otro metal? Siempre, ¿no? Los chalecos de plomo, los chalecos de plomo. ¿Por qué? Se podría utilizar cualquier material que tuviera un elevado número de electrones por átomo, ¿ya? Cada vez que un haz de rayos desplaza un electrón, pierde energía en el proceso. Entonces, cuanto más electrones situemos frente al haz, más antes se va a detener esos electrones. Entonces, no nos va a llegar, no nos va a llegar esos electrones. Entonces, ahí nos estamos protegiendo. Miren acá. El oro tiene 79 electrones por átomo. El platino tiene 78 electrones por átomo. El plomo tiene 82. Si vemos costos, obviamente un chaleco de oro, uy, no, pues no, es inalcanzable, ¿no ves? Por eso, por tener la mayor cantidad de electrones, el plomo es el más asequible, el más utilizado en esta protección que nos hacemos contra los rayos X. Las angulaciones verticales, ¿no? La posición de la cabeza es importante. Para piezas superiores miramos al piso y para piezas inferiores miramos al techo, ¿no? Esa posición tenemos que nosotros manejar. Una bisectriz, por ejemplo, ¿no? En la bisectriz tenemos que poner en esa posición la cabeza del paciente. Para las angulaciones que utilizamos, ¿no? En caninos, por ejemplo, en maxilar superior 40, en caninos 45, en premolares 30 y en molares 20. En el maxilar inferior en incisivos, menos 15, en caninos menos 20, en premolares menos 10 y en molares menos 5. Esta tabla tenemos que saber, pero no se puede con el dispositivo. No podemos hacer una técnica de paralelismo. Entonces hacemos una de bisectriz, entonces acá nos da las angulaciones estándar, entonces ahí podemos utilizarlas nosotros, ¿no?
Cuanto mayor angulación habrá, acortamiento de la imagen, ¿no? Se va a producir, estamos hablando de la angulación vertical, ¿no? Cuanto mayor angulación le demos a la angulación vertical, se va a ir formando una imagen más corta. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, no tenemos que pasarnos de esas referencias de angulaciones que nos dan. Cuando menor sea la angulación, se producirá elongación. También nos produce presión, entonces tienes que tomar en cuenta también eso, ¿no? En los casos donde resulta difícil ver los ápices, como en los caninos, en los premolares superiores, por la posición cigomática, ¿no? Un aumento ligero de la angulación vertical determinará un discreto acortamiento radicular, logrando que se vean, ¿no? Los ápices de esas piezas. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, acá en este molar, ¿no? Vemos la apófisis está tapando, ¿no? Los ápices de esta pieza. Y, bueno, pues ahí hacemos este juego de la angulación vertical. Se sube, ya pues se puede ver, ¿no? Los ápices de esa pieza y, bueno, pues nos ayuda mucho para que nosotros continuemos con nuestro tratamiento, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí sería la clase. ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Alguna pregunta sobre este tema?